llega el momento en que nos volvemos irreconciliables con Dios. No me diga eso, pastor. Sí, tiene usted que saberlo, pero parece que llega el momento en que somos irreconciliables con Dios. Es decir, que no hay forma de volver a tener paz con Dios. Y uno puede decir, pero pastor, si usted nos dijo que Dios, que la gracia, que el perdón, que si nos arrepentimos. Sí, pero el problema de volvernos irreconciliables, o la causa por la que nos volvemos irreconciliables con Dios, es que nuestro corazón se endurece a tal punto, a tal grado, que ya no escuchamos a Dios. Las necesidades, nuestras necesidades cotidianas, nos dan cierta sensibilidad de buscar de Dios. Porque hay cosas que no podemos resolver. Una enfermedad, una necesidad financiera, un problema familiar, un problema matrimonial. Son cosas que sabemos que no están en nuestras manos, que hemos recurrido a los medios para resolverlos, terapia, bancos, préstamos, médicos, tratamos de resolverlos, tratamos de encontrar la solución de alguna manera. Y cuando la encuentras en este mundo, cuando la encuentras con el médico, con el banco, con terapia y se arreglan las cosas, no buscas a Dios, no te acercas a Dios, te alejas. Pero cuando ya recurriste a todos tus medios posibles de este mundo y la situación no se resolvió, buscas a Dios. Y entonces entras en una etapa o en un momento de reconciliación con Dios. Encuentras el perdón, la gracia y el favor de Dios te reconcilian con Él. Y entonces ese perdón y esa gracia que Dios te ha dado hace que tú puedas ser bendecido. Y entonces empiezas a ser bendecido, prosperado, sanado, encuentras la paz de Dios, tu matrimonio se restaura, encuentras la felicidad y todas las cosas marchan bien. Y cuando las cosas marchan bien y las cosas están resultando, se genera cierto colchón de comodidad o cierto estatus de comodidad que difícilmente vuelves a caer en crisis. Entonces, como ya no vuelves a caer en crisis o ya no vuelves a pasar por necesidad, entonces te olvidas de Dios. Es fácil. Cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas resultan, cuando no te enfermas, cuando tus hijos están sanos, cuando tu matrimonio es pura felicidad, entonces todo eso te hace tener cierto colchón de estabilidad que dices, no necesito a Dios. Igual que como al principio. Cuando las cosas están mal y encuentras la solución en este mundo, en terapia, en el banco, en el dinero, en el médico, en la medicina, cuando encuentras solución en este mundo, no necesitas de Dios. ¿Para qué lo necesitas? Todo se resuelve fácil. Por eso mucha gente con tal tranquilidad puede decir, Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo resuelve a su manera, a través de sus medios, a través de sus recursos, a través de lo que logra. Y entonces no necesita de Dios. El asunto es cuando se vuelve irreconciliable. Cuando el corazón se endurece tanto que dices, no necesito a Dios. Y cuando dices, no necesito a Dios, el corazón es tan duro que difícilmente escucharás la voz de Dios. Usted puede decir, pastor, está exagerando. No, la Biblia nos enseña que Dios mismo tuvo que hablarle fuerte a la nación de Israel, a su pueblo escogido, a su amada, a sus hijos preciosos, a los que Él había determinado que serían el ejemplo para el mundo. Dios tuvo que hablarles fuerte y les dijo, ustedes tienen un corazón de piedra. Son duras palabras, pero era la verdad. Era tanta la dureza del corazón de Israel, se habían endurecido tanto que ya no querían escuchar a Dios. Era mejor escuchar a Baal, o escuchar a Sera, o escuchar a cualquier otro dios que se les apareciera, porque esos dioses no los confrontaban con sus pecados. Dios sí. Dios les decía, ustedes están equivocados, están en pecado, ustedes solamente de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. A ese punto se vuelve uno irreconciliable. Y no es porque Dios nos odie tanto que nos diga, ya no te puedo perdonar, eres tan malo, eres tan perverso, tan pecador, que no te puedo perdonar. No, la irreconciliabilidad. Eso no es causa de que Dios no nos quiera perdonar, es causa de que nosotros estamos duros, de que nosotros nos hemos alejado de Dios. Volvernos irreconciliables con Dios no es causa de Dios, es causa de nosotros. Porque nosotros nos endurecemos, nos alejamos.
A mí me da gusto ver que alguien busque a Dios. Me da gusto, pastor, estoy orando, pastor, estoy leyendo, que venga usted a la iglesia, que me mande mensajes, pastor, no puedo ir a la iglesia, pero estoy presente aquí en la reunión a través de internet. Eso me da mucho gusto. ¿Sabe por qué? Porque por más pecados que tengas, por más pecados que estés cometiendo, tu corazón todavía está sensible a buscar de Dios. El problema es cuando nos volvemos duros y creemos que ya no necesitamos a Dios. Y eso pasa, le pasó a la nación de Israel. Pero sabe, por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios hizo las reglas? ¿O por qué Dios puso los mandamientos? ¿O por qué Dios estableció ciertos principios que dijo que no deberíamos de quebrarlos? ¿Por qué Dios fue tan estricto en ese sentido? No, lo que Dios estaba buscando es que no se volviera para nosotros común el acercarnos a Él. Que no se nos volviera una costumbre el buscar el perdón de Dios. El pueblo de Israel podía acceder a través de los sacerdotes a un perdón. Ellos, si habían pecado, venían con el sacerdote, traían su ofrenda. Había una ofrenda de paz, había una ofrenda de reconciliación, una ofrenda de perdón. Había muchas ofrendas distintas que el pueblo de Israel podía tener delante del Señor a lo largo del año. Y uno pudiera decir, bueno, qué bueno que el pueblo de Israel podía traer esas ofrendas. Pero sabe, se volvía tan común. Era tan común para el pueblo de Israel traer esa ofrenda, que Dios dijo, ok, me van a traer su ofrenda y van a buscar mi perdón, pero hay un día que será el día más importante para ustedes. Será un día tan importante que van a tener que dejar de trabajar. No importa qué día de la semana caiga, no importa en qué momento del año caiga, ustedes van a tener que dejar de trabajar. Y aquel que no haga lo que le estoy diciendo, lo voy a apartar del pueblo. No va a ser mi pueblo, no va a ser parte de mis bendecidos, no va a ser parte de los que lo hagan. Y ese día es una de las fiestas más solemnes del pueblo de Israel. Si no es que yo diría la más solemne. No soy israelita, así es que no lo puedo asegurar con certeza, pero creo que es la más importante para el pueblo de Israel. Y es la fiesta del Yom Kippur. Ya hemos hablado de eso. Estamos a punto, en el calendario hebreo están unos días de celebrarse el Yom Kippur. Me parece que es el 4 y el 5 de octubre, el día del Yom Kippur para los judíos. Esta vez cayó entre semana. Pero ellos ya vienen celebrando desde el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el principio del Año Nuevo Civil. Entonces ellos celebran con una fiesta que se llama la Fiesta de las Trompetas, que es el Yom Teruah. Dicen, ay, el pastor sabe hebreo. Y no, pues hay que estudiar a veces para el mensaje, porque si no, no me acuerdo. Y entonces ellos celebran desde el día del Año Nuevo judío, el Año Nuevo Civil, porque hay 2 años nuevos para ellos, el Año Nuevo Civil y el Año Nuevo Religioso. El Año Nuevo Religioso comienza en Pascua, ¿se acuerda? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios le dice a Moisés, este será el primer mes del año judío, cuando salgan de Egipto. Y y celebrarás la Pascua. Bueno, la Pascua indica el Año Nuevo religioso o el año nuevo teológico de las tradiciones religiosas. Entonces, ahí empieza el año nuevo, pero también hay un año nuevo civil, que es el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que empieza con la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es el Yom Teruah. Entonces, empieza la fiesta del año nuevo, se cuentan 9 días desde el primer día del mes, se cuentan 9 días, y en el 9º día, para el 10º día, es el Yom Kippur. Durante estos 9 días, el pueblo de Israel tiene que mantenerse en santidad, ayunando, celebrando, por supuesto, celebrando el año nuevo, celebrando la fiesta de las trompetas, pero siempre con respeto, siempre con honor, haciendo una celebración agradable a Dios. El pueblo de Israel, pues como es fiestero, como los mexicanos que somos bien fiesteros, ellos también son bien fiesteros. Y entonces la fiesta empezaba a distorsionarse. Ya no era una fiesta solemne al Señor, sino que empezaba a distorsionarse, era una pachanga. Y entonces llegaba el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día más solemne del año para el pueblo de Israel, porque es el día del perdón. Es el día, el pueblo de Israel ayuna, todo el pueblo de Israel se santifica, hay ciertas reglas de las cosas que no deben de hacer, de las cosas que no deben de tocar, de las cosas que no deben de vestir. Todo eso implicaba para el pueblo de Israel, está en la ley, está en los mandamientos. Y son claras las instrucciones de parte de Dios acerca de este día, pero lo más importante del día era el ayuno que había que hacer para consagrarse a Dios.
El sumo sacerdote en turno, el que estaba, porque recuerde que de todos los sacerdotes que hay en el pueblo hebreo, que celebran, que hacen las cuestiones litúrgicas, las cuestiones religiosas, son muchos sacerdotes. Pero en el año, durante el año, hay un solo sacerdote que se le llama sumo sacerdote, que es ahora sí que el principal de los sacerdotes. Ese sumo sacerdote es asignado durante todo un año. Lo designan a través de sorteo o a través de acuerdo entre los demás sacerdotes, pero se escoge al sumo sacerdote durante un año. Entonces el sumo sacerdote, cuando llega el tiempo del Yom Kippur, es el único que puede entrar al lugar santísimo y estar cara a cara con Dios. Y es el que está pidiéndole a Dios que perdone al pueblo de Israel. Que le perdone todos los pecados del año que terminó, todos los pecados que hicieron durante todo el año, todos los pecados que cometieron, buenos, pequeños, grandotes, medianos, visibles, no visibles, todos los pecados que hayan cometido. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo y pide perdón a Dios por los pecados de Israel. Y entonces, ahí, en ese momento, es donde Dios decide, dependiendo del sumo sacerdote y del arrepentimiento que Dios notara en el pueblo de Israel, si Dios perdonaba o no perdonaba a Israel. Durante mucho tiempo la nación de Israel tuvo muchas complicaciones, invasiones, conquistas, esclavitud, y en gran parte de esos momentos históricos, gran parte fue porque Dios no perdonó a Israel en Yom Kippur. No que Dios es misericordia, sí, Dios es misericordia, pero Dios también es un Dios justo. Y entonces el sacrificio que se presentaba a Dios no era un sacrificio que a Dios agradara. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús llega al templo y les llama a los cambistas que están allí en el templo y dice: ustedes han hecho de esto cueva de ladrones? Cuando esta es mi casa, la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre será casa de oración. Y ustedes han hecho esto. Bueno, ese es el celo que Dios tiene hacia su pueblo. Y entonces de repente el sacerdote no estaba preparado, no estaba apto, no se había consagrado, no lo suficiente, no era una persona que pudiera ofrecer un sacrificio a Dios. Y Dios observaba eso. Si el sacerdote fallaba, los perjudicados eran todo el pueblo. Aunque el pueblo se hubiera consagrado, si el sacerdote había fallado, el perdón no estaba. Si el sacerdote estaba bien, pero el pueblo no estaba arrepentido, no había perdón. Si el pueblo estaba preparado, el sacerdote estaba preparado, pero el chivo o el cordero que se presentaba no era el adecuado, no había perdón. Todas las cosas tenían que estar en conjunción, tenían que estar en orden, tenían que hacer una armonía. Todas las cosas para que hubiera una reconciliación con Dios. Y precisamente la palabra reconciliación tiene que ver con que la enemistad de uno con otro se termine, de manera que puedan estar juntos en armonía. Eso significa reconciliación. Entonces imagínense, todas las cosas tenían que estar en armonía para que hubiera reconciliación con Dios. Así de importante es el Yom Kippur. Tal es así que hasta el día de hoy es una de las fiestas que casi todos los judíos en toda la tierra saben que no se tiene que perder, porque de eso depende su reconciliación con Dios. Ahora, lamentablemente el pueblo de Israel, los judíos, no pueden hacer las mismas ofrendas que se hacían en el tiempo de los sacerdotes, porque el templo donde se tiene que hacer este sacrificio es en el templo principal de Israel, y el templo principal de Israel está destruido. No hay templo. Lo único que queda es una bardita ahí en Jerusalén, que es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos. Es lo único que quedó del templo. Ya no hay templo en Israel. Por eso la última profecía acerca del final de los tiempos es la construcción del tercer templo en Israel. Cuando usted oiga noticias de lo que está pasando en Israel y que oiga que se está construyendo, ahorita hay acuerdos, si están llegando a convenios, si están negociando con los musulmanes, porque los musulmanes están en Israel, y donde se tiene que construir es donde está la principal mezquita de los musulmanes. Entonces, cuando usted escuche las noticias, ya llegaron a un acuerdo los musulmanes, los judíos, los católicos, los presbiterianos, todas las religiones del mundo, y se va a construir el tercer templo en Israel, hermano, ya se acabó el mundo.
Es lo último que falta. Es lo último que falta, es la última señal que están esperando para entender que es el fin de los tiempos. No es cuando lo empiecen a construir, cuando lo terminen. Porque el convenio, la palabra profética es que el pueblo de Israel vuelva a entrar al templo y vuelva a ofrecer sacrificios a Dios. Algo que ahorita no se puede hacer. Pastor, entonces si no se puede hacer ese sacrificio, estamos amolados. Estamos arruinados porque entonces ¿cómo Dios nos perdona? Quiero llevarlo hoy precisamente en que dejemos de ser nosotros, ustedes y yo, dejemos, y los que nos escuchen, dejemos de ser irreconciliables con Dios. Que nuestro corazón no se endurezca al punto de no volver a encontrarnos con Dios. Que nuestro corazón no sea tan duro para poder recibir el perdón de Dios o encontrarnos con el perdón de Dios que sane nuestras vidas y que bendiga nuestras vidas. Amén. Así es que quiero invitarle lo del día del Yom Kippur, del día del perdón, lo pueden encontrar para los que anotan en Levítico capítulo 23. Ahí lo pueden encontrar. Del 27 en adelante, ahí está la explicación del día del Yom Kippur. Y hay todo una ceremonia, no crea que es nada más hacer el sacrificio. No, hay una ceremonia. Hoy los hebreos, como no pueden celebrar las fiestas como lo hacían antes, hoy lo celebran de manera distinta. Y hacen ciertos rituales, ciertas cosas que tratan de sustituir las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, porque no lo pueden hacer igual hoy en día. Pero usan ciertas cosas, ciertas tradiciones, ciertos objetos que tratan de sustituir los que se usaban en el Antiguo para tratar de hacer lo más posible, lo que se asemeja más posible al día del Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa Yom Kippur? Yom Kippur es Yom, significa día, Kippur significa arrepentimiento, perdón, reconciliación. Eso significa Yom Kippur. Entonces el día del Yom Kippur es el día del arrepentimiento. Por eso cuando les hablamos a ustedes de la ofrenda especial, aprovechamos este tiempo porque es un tiempo especial para Dios. Nos tomamos estas fechas en serio nosotros, no para hacer lo que hace un judío o el pueblo de Israel celebrando los días de las fiestas judías, porque no somos judíos, no podríamos hacerlo de la misma manera, además no nos corresponde hacerlo, pero consideramos, dado que Dios estableció que sería una fiesta perpetua, dijo el Señor, será una celebración perpetua y santa para ustedes, creo que tiene un simbolismo y un significado espiritual importante, porque, como se los he explicado en otras ocasiones, es un momento en que los cielos están en conexión con la tierra. Y qué mejor que aprovechar ese momento de conexión, ese momento de enlace, ese momento de puertas abiertas de Dios con nosotros, de comunión de Dios con nosotros, de reconciliación de Dios con nosotros, aprovechar ese momento para presentar nuestra ofrenda especial. Por eso lo hacemos en esta fecha y por eso lo hacemos en Pascua, porque también es un momento especial. Entonces, el pueblo de Israel presentaba su ofrenda, venía delante del Señor a traer su ofrenda, se escogía, había 2 animalitos, 2 corderos, se presentaban al sacerdote y el sacerdote echaba suertes. Y a través de esas suertes, no recuerdo bien, Durín y Turín creo que se llamaban la forma de hacer esa suerte, y el cordero que salía marcado como el cordero del sacrificio, uno se sacrificaba, un cordero se sacrificaba, y era el cordero que llevaba la expiación de todos los pecados de Israel. Y entonces ahí se sacrificaba el animal, el sumo sacerdote sacrificaba el animal, y el otro animal se soltaba al campo, al desierto, a donde hubiera espacio para que fuese libre y se fuera, se apartara del pueblo. Era una manera de que el pueblo representaba, es simbolismo, todo es simbolismo, hermano. No va a ir a soltar a su borrego ahí al cerro, no, todo es simbolismo. Mejor échelo aquí, lo hacemos en barbacoa. Pero es simbolismo, porque ese cordero que se iba, ese animal que se iba, simbolizaba cómo el pueblo de Israel estaba decidido a desprenderse de sus pecados y apartarse de ellos. Entonces, entre más lejos se fuera el animal, era como un simbolismo de que el pueblo este año estaba muy convencido, estaba muy decidido a apartarse de sus pecados. Ahora, yo creo que ese simbolismo se malinterpretó, porque ahora si el cordero no se iba,
Entonces el pueblo decía, ya sabíamos que no nos íbamos a arrepentir de corazón. Entonces ya sabíamos que este año sí íbamos a andar pecando. Y era como el pretexto para portarse mal. Muchos cristianos hoy en día casi hacemos lo mismo. Malinterpretamos los textos bíblicos y volvemos común lo que es sagrado. Y menospreciamos el perdón de Dios como si fuera algo común. Pecamos deliberadamente y decimos, ay, al cabo Dios me perdona. Pecamos y seguimos pecando y decimos, al cabo Dios es bueno y tiene misericordia. Al cabo Dios sabe por qué lo hago, sabe por qué peco. Él me conoce bien. Y justificamos nuestras acciones y nuestros pecados creyendo o pensando que tienen una justificación delante de Dios. O sea que hay una razón del por qué pecar. Y lo más lógico podríamos decir, si estuviéramos en el tiempo de Moisés, diríamos, es que el cordero no se fue, es que Azazel no se apartó, así le ponían al cordero, es que Azazel no se apartó, y entonces como se quedó aquí, por eso el pecado sigue en mi vida. Y tratamos de justificar lo que hacemos mal, creyendo que está bien. Y el perdón que Dios nos otorga se vuelve tan común en nosotros, se vuelve tan irrelevante en nosotros, que ya no tiene importancia arrepentirse o no. Y es ahí donde el corazón empieza a endurecerse. Y es ahí donde no tiene importancia venir a Dios o no, acercarte a Dios o no, venir a la iglesia o no. Dios sabe, Dios entiende, Dios comprende, sí, pero ¿realmente tú lo entiendes? Dios te entiende, Dios sabe de qué pie cojeas, Dios sabe qué te afecta, Dios sabe cuál es tu debilidad, eso Dios lo sabe, Dios sabe cuál es tu pecado del que no te has arrepentido, eso Dios lo sabe, pero ¿realmente lo entiendes tú? ¿Realmente sabes qué es lo que está pasando en tu corazón cuando no te arrepientes? Cuando no le pides perdón a Dios. ¿Realmente entiendes que el pecado te aleja de Dios? No porque tú sabes que Dios te perdona y tú lo cometes el pecado, no creas que Dios ya te perdonó, no, tienes que arrepentirte. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón sin sacrificio. El perdón de Israel no sucedía porque el sacerdote les dijera, ¿sabe qué, pueblo? Yo creo que Dios ya nos perdonó. No, tenían que ofrecer el sacrificio, tenían que presentarse delante de Dios. Y si Dios aprobaba el sacrificio, y si Dios decía, adelante, este cordero, este sacrificio, esta sangre derramada es aprobada, yo los perdono. Hasta que Dios lo hacía es que ellos podían sentirlo. Pero si el sacerdote salía, Dios ya nos perdonó y ese año les iba de la patada, por supuesto que ellos iban a dar cuenta y decir, sacerdote, nos engañaste, nos mentiste, dijiste que estábamos bien con Dios y nos fue muy mal. Por eso la gente en el tiempo del Señor Jesús, cuando Jesús decía, desde Juan, que empezó Juan el Bautista a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente salía y se arrepentía. ¿Sabe por qué? Porque sabía que les estaba yendo mal. Estaban sometidos a un pueblo, a un imperio que había conquistado medio mundo conocido en aquel entonces y los tenían como esclavos y los estaban explotando y los trataban mal y les sacaban toda la lana que podían. Y ahí estaban los romanos, ellos sabían que estaban mal y tenían un sacerdote activo, Caifás era el sacerdote activo. Era el que estaba al cargo y ofrecía el Yom Kippur y hacía la fiesta del Yom Kippur y hacía la fiesta de las trompetas, porque Jesús se presentó a las fiestas. Y sin embargo, cuando Jesús y Juan predican arrepiéntanse, ¿por qué el pueblo se arrepentía? Porque sabían que las cosas estaban mal. Entonces no se estaban arrepintiendo porque estaba bonito el discurso de Juan o estaba bonito el discurso de Jesús. Se estaban arrepintiendo porque sabían que las cosas estaban mal, no estaban funcionando, los estaban explotando, los estaban matando. Medio que querían armar sus revoluciones ahí para independizarse de Roma, pero no podían, los sometían, el ejército romano era impresionante. Y los sometían. Entonces ellos sabían, el pueblo de Israel sabía por historia, por antecedentes, por lo que había pasado antes en toda su historia, ellos sabían que las cosas estaban mal porque el sacrificio, aunque el sacerdote, Caifás o Anás, cualquiera de los dos que se presentaban, no, es que ya me confundí cuál era el sumo sacerdote, pero cualquiera que se presentaba y decía, Dios aceptó el sacrificio y ha aceptado el día del Yom Kippur para perdonarnos y somos perdonados. Y resulta que terminaba la fiesta del Yom Kippur y seguían siendo esclavizados.
El pueblo de Israel entendía que cuando las cosas estaban mal para ellos, Dios estaba apartado de ellos. Dios los había dejado por causa de su pecado, por causa de la dureza del corazón. Hoy nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, cuando las cosas salen mal o las cosas marchan mal, vamos con la comadre, vamos con el médico, vamos al banco, vamos a algún lado donde nos resuelvan el problema. Y como este mundo lo que menos quiere es que tú te salves, por supuesto que vas a encontrar la respuesta. Pero si las cosas no están bien, hermano, antes de correr con la comadre, antes de correr al banco, busca a Dios. Reconoce que algo no está bien, que algo está pasando, que algo en algún momento, de alguna manera, tú estás dando lugar, no porque Dios se haya apartado de ti, porque recuerde, para nosotros, hoy tenemos claro que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que el sacrificio ya fue una vez y para siempre, pero hay algo que está en nuestro corazón se está endureciendo, nuestro corazón está lejos de Dios, y por esa razón, algo está mal. Entonces no hagamos común lo que es santo y único. Imagínense, 365 días del año el pueblo de Israel podía venir y traer una ofrenda y buscar el sacrificio y buscar el perdón. Los 365 días del año. Pero un día, Dios se apartó de todo el año. Un día, Él dijo, no, este día es especial y en este día yo te otorgo el perdón. Este día yo te voy a perdonar todo lo que hayas hecho. Y te voy a redimir y te voy a restaurar. Y voy a restaurar tus finanzas, y voy a restaurar tu cosecha, y voy a restaurar. Lea Deuteronomio 28. Y Dios puede bendecir tu vida de manera que se ha restaurado todo en ti. ¿Ok? ¿Está conmigo? Pero si nosotros seguimos diciendo, Dios me perdona, no pasa nada, no vamos a entender. Mire, en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, si algún cristiano se atreve a decir, no, nosotros siempre estamos reconciliados con Dios porque siempre Dios nos perdona. Si algún cristiano se atreve a pensar de esa manera, desconoce la Biblia. Porque puede haber un momento en que un cristiano se aleje de Dios tanto, y se endurezca tanto nuestro corazón que nos volvamos irreconciliables con Dios. Hay que evitar eso. Hay que evitar volvernos duros de corazón. Eso es lo que hay que evitar. Y la manera de hacerlo es viniendo a Dios. No hay otra. Entonces dice el libro de los Salmos, capítulo que les dije, 32. Solamente vamos a leer el versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor, mientras callé, Salmos 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dice el salmista, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista reconoce que por causa de esconder su pecado, de decir, no está malo. O decir, no, todo el mundo lo hace. Ay, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? Creer, pensar que cuando justificamos nosotros nuestro pecado, que hay una razón. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Cuando te enojas y te salen las víboras y te pocatas prietas por la boca. Y empiezas, hasta el diablo sale corriendo de la casa. No te ya se enchamucó. Cuando te enojas y pecas en tu enojo, la Biblia dice enójate, pero no peques. O sea, está bien que te enojes, se vale. Bueno, no está bien, pero se vale. Tienes chance de enojarte. Pero cuando te enojas y pecas, ¿qué es lo que decimos cuando nos enojamos? Yo no quería enojarme, pero tú me provocaste, tú que me hiciste que me enojara, tú me dijiste, yo soy un pan de Dios, pero soy re buena gente, pero tú me sacas de mis casitas. No estás reconociendo que te enojaste. Estás culpando a otro porque te enojaste. ¿De quién es la culpa? Del otro. Yo soy un pan de Dios. Pero nada más me buscan y me encuentran. Ya te pareces a Dios, ¿no? Porque el que lo busca lo halla. Entonces, a ti te buscan y también te encuentran.
No estás reconociendo tu pecado, lo estás justificando. Como aquel que roba porque tiene hambre. Es que yo llevaba una semana sin comer y robé para comer. Se oye noble la causa, ¿cierto o no? Hay una buena razón del por qué robó. Pobre hombre, se está muriendo. Pero no deja de ser un ladrón. O sea, no deja de ser un ladrón. Si tú comes gente los viernes por la tarde, te pones a vivorear, a hablar de los demás, eso es chisme y también es pecado. No, pastor, es para ponernos al día. ¿Qué ponerte al día? Es chisme y es pecado. Si seguimos justificando lo que hacemos, porque decimos, es que hay una razón, es que hay una razón, o todavía la peor justificación que ponemos es que no me lo puedo quitar de encima, pastor. Es que no puedo sacármelo de encima. Es que no sé qué hacer, ya intenté, ya ayuné, ya oré, ya me liberé, ya me liberaron, ya me bauticé, ya hice todo lo que está en mis manos hacer y no se me quita. Y creer que porque no se te quita, lo debes de seguir haciendo. Eso es un grave error. Es encubrir tu pecado. Y yo estoy convencido que las palabras del salmista cuando dice, cuando encubrí mi pecado, se secaron mis huesos. Cuando el salmista dice eso, yo creo que no solamente se secaron sus huesos, porque él no podía ver sus huesos, ¿o sí? Ah, chilones, como que se está secando mi meñique, o mi falange izquierda, no. O mi fémur, ya se están secando sus huesos. ¿Él podía ver sus huesos? No. ¿Por qué cree que se habían secado sus huesos? Porque él sentía que estaba perdiendo vitalidad. Algunos pierden vitalidad en las finanzas. Algunos pierden vitalidad en la salud. Algunos pierden vitalidad en el matrimonio. El matrimonio empieza a morirse. Entonces, cuando dice, que encubrí mi pecado y se secaron mis huesos, yo creo que estaba perdiendo vitalidad en algo, que se dio cuenta, se percató de que algo estaba mal. Y él dice, no te juzgo a ti porque tú eres justo y bueno y misericordioso. Me estoy juzgando a mí porque encubrí mi pecado. Pero luego dice, cuando lo confesé y me aparté, las cosas se calmaron. Hermano, la sequedad que enfrentamos por no entender el perdón de Dios, llámese en las finanzas, llámese en la salud, llámese en la familia, cualquiera que sea la situación por la que estás pasando, necesita arrepentimiento. Puedo darte 10 estrategias para mejorar tu economía, 10 consejos para mejorar tu matrimonio, 10 consejos para emprender, o 5 consejos para educar a los hijos. Hermano, pero si no nos arrepentimos de lo que hacemos mal, edificamos sobre una simiente floja. Edificamos sobre arena. Porque no estamos arrepentidos de corazón de lo que hicimos mal anteriormente. Cuando he hablado de finanzas aquí en la iglesia y les he hablado acerca de restaurar nuestra economía, el consejo principal que les doy es arrepiéntete por haber sido un mal mayordomo. Pídele perdón a Dios por haber administrado mal lo que Dios te dio. Cuando hablamos de sanidad y oramos por la sanidad, el consejo que les doy es arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de haber mal cuidado su cuerpo, de haber hecho mal con su cuerpo, de quebrantarlo, desgastarlo, acabárselo, siendo un mal mayordomo, mal durmiendo, mal comiendo, mal viviendo. Y el consejo que les doy es arrepiéntanse. O arrepintámonos, porque va a decir, ay, el pastor bien santo, ¿no? Y ese es el consejo que encontramos en la palabra. El arrepentimiento es la confesión de tu pecado. No es la confesión pública. No es la confesión con el pastor o con un sacerdote del pecado que cometiste. Aquí el salmista no se está confesando con un sacerdote. ¿Con quién se está confesando? Con Dios. No se fue a confesar con su pastor o con su rey o con el profeta en turno. Se confesó delante de Dios. Nosotros lo hacemos aquí como una manera de guiarte a llevarte al arrepentimiento. Pero yo estoy convencido que el verdadero arrepentimiento no es el que haces en público. Yo estoy convencido que el verdadero arrepentimiento es el que haces a solas con Dios. Cuando te sientas en tu cuarto, en tu habitación, en la sala de tu casa, estás solito y empiezas a orar. Y empiezas a abrir tu corazón y empiezas a confesar tu pecado delante de Dios.
sin vergüenza, sin tapujos, sin que alguien te esté juzgando por lo que estás haciendo. Nosotros aquí te enseñamos cómo. Hermano, ore. A ver, confiese, abra su boca y empiece a decir conmigo, Padre, me arrepiento. Pero te estamos enseñando, no es que solamente aquí es donde funciona. Yo estoy convencido que el momento de mejor arrepentimiento es cuando tú estás a solas con Dios. Y por supuesto que aquí también podemos estar a solas. Puedes hacer una especie de habitación en secreto aquí. Puedes imaginarte que estás en 4 paredes cerrando tus ojos. Por eso cerramos los ojos para no distraernos y para no ver que nos están mirando. Y cerramos nuestros ojos. Es como si entras a tu habitación y ahí en secreto puedes hacer tu oración en secreto delante de Dios. Por eso lo hacemos aquí. Por eso cuando le digo, hermano, póngase pie, cierre sus ojos, es precisamente para que entres en ese momento de intimidad con Dios, donde puedas hacer una oración sincera con Dios. Pero si crees que aquí no, o sientes que aquí no te arrepentiste de todo lo que tienes que arrepentirte, porque como aquí vas a decir en público, si traes a la familia a un lado y le vas a decir, Señor, porque pequé, yo fui el que me clavé la lana, Señor, me lo gasté en esto y lo otro. O cuando andaba por allá me puse una borrachera, nadie se enteró, pero yo sí. Entonces, tienes que hacer un acto sincero de arrepentimiento, confesar tu pecado. Si está conmigo, téngame paciencia, le quiero llevar un punto, ¿vale? Entonces, ahorita estoy poniendo apenas los cimientos para eso. Entonces, no podemos ocultar nuestro pecado. No lo ocultes. Si no te confronto, no te digo, hermano, te vi el otro día, te vi que andabas pecando. Si no te confronto y no te digo lo que hiciste, tú sabes lo que hiciste. Yo necesito andar detrás de ti como policía espiritual para ver qué haces y qué no haces. El Espíritu Santo está contigo y Él te recuerda y te hace saber qué hiciste bien y qué hiciste mal. Recuerda que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo te puede hacer sentir esto que hiciste, esto que dijiste, esta manera en que hablaste, lo que pensaste. Eso no estuvo bien. ¿Qué tienes que hacer? Esperarte al domingo para venir a la iglesia, buscar al pastor y decir, pastor, pequé, perdóneme. ¿Tienes que hacer eso? No, inmediatamente, no te esperes. Inmediatamente, no lo ocultes, no des lugar a la culpa, no des lugar al diablo, no des lugar a la mentira para ocultar el pecado que cometiste. Confiésalo y apártate. ¿Está conmigo? Ok. ¿Cómo le hago, pastor? Espéreme, todavía no llegamos ahí. En su Biblia, en 2 de Corintios, a los hermanos que nos ven en línea, bienvenidos. No, esta vez creo que no les dijimos bienvenidos, pero bienvenidos sean. Ya estamos aquí en la comunidad Manto Nuevo. Ok, ¿qué les dije? 2 de Corintios, capítulo 5. Lo voy a llevar por varios textos de la Biblia, así es que si no encuentra el texto rápido, no se preocupe. Escuche lo que tengo que decir, a leerlo, y ya después lo buscará con calma. Pero le doy la cita para que sepa que está en la Biblia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de Jesús? Reconciliando al mundo. Estaba reconciliando a las personas que habían pecado, no solamente a los judíos, a todo el mundo. Por eso Jesucristo vino a dar salvación a todo el mundo. Y lo que Dios estaba haciendo era reconciliarse con nosotros, con la humanidad, porque lo que habíamos hecho estaba mal. El pecado que estaba en nosotros estaba mal. Y Dios sabe que si hay pecado en nosotros, no puede estar en paz con nosotros, no puede estar en armonía. ¿Se acuerda que le dije que la reconciliación es estar en armonía? No nos estorbamos. Cuando Dios obra, cuando tú estás en reconciliación con Dios, no le estorbas a Dios, ni Dios te estorba. Estás en armonía. ¿Ha escuchado una orquesta sinfónica? Escúchela. Es maravilloso escuchar una orquesta sinfónica y ver cómo todos los instrumentos entran en armonía. Me mandaron un video y me dice, así funciona la iglesia con Dios. Resulta que está una sinfónica, no sé si fue actuado o no, pero el video es tomado en el momento preciso. Está una sinfónica tocando y hay un hombre ahí en la sinfónica, hasta atrás, que tiene que tocar un tamborzote con una baqueta grandotota que te parece antorcha, tiene una bolota así. Y su único trabajo era tocar una nota en toda la canción
dando un golpe al tamborzote. Al lado de él estaba una mujer con unos platillos que también nada más tenían que tocar los platillos, eso sí, de vez en vez, para armonizar toda la canción. De repente la música está sonando muy bonito, está sonando muy bien, y le toca a él, y toca y ¡pum! Se le suelta la baqueta y le va a dar a la cabeza de la muchacha. Y a ver la muchacha toda, una cosa tenemos que hacer y la hacemos mal. Solo una cosa tenemos que hacer nosotros y la hacemos mal y entramos en desarmonía con Dios. Y con todo lo que Dios está construyendo en nuestro entorno, nos toca hablar y la regamos. Mi esposa de repente se acerca conmigo y me dice algo bonito, algo romántico. Me dice, ay, mi amor, y yo hago mi chiste. Y dice, todo estaba tan bien hasta que hiciste tu chiste. Una cosa tenías que hacer. Porque no todo el tiempo es chiste. No todo el tiempo es hacerte el duro o hacerte el estricto o el serio, o el que lo sabe todo, o el que tiene la solución. No todo el tiempo. Tienes que entender, cuando entras en armonía con Dios, cuando entras en esa reconciliación con Dios, no le estorbas a Dios. Pero tampoco Él te estorba. Yo quería ir para allá y Dios no me da para ir. No, Dios no te está estorbando porque estás en armonía con Dios. Los pasajes que yo encuentro en la Biblia donde Dios le estorbó a su pueblo es porque su pueblo estaba mal. Y Dios apareció para estorbarle y decirle, hey, no estorbes más. No vas por el camino equivocado, me estás estropeando mis planes, estás haciendo las cosas de manera incorrecta. No vayas por ese rumbo. Se tuvo que aparecer un ángel a Balaam porque quería maldecir al pueblo de Israel. La burra le tuvo que hablar a Balaam. La burra, literalmente el animal, le tuvo que hablar a Balaam. Hey, ¿no estás viendo al ángel? Me estás pegue y pegue para que avance. Me estampas contra la peña y no estás viendo al ángel que tiene una espadota de este tamaño de fuego que nos va a cortar la cabeza y tú quieres seguir de frente. Cuando Dios estorba es porque estamos haciendo malas cosas. No es porque la estamos haciendo bien. Hasta decimos, Dios me está probando a ver si aguanta. ¿Qué te está probando? Te está estorbando. Te está estorbando porque lo estás haciendo mal y te está diciendo, por ahí no, terco, ¿por qué sigues de frente? No ves al ángel. Y nosotros no entramos en esa armonía con Dios porque no nos hemos sabido reconciliar con Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él. ¿Cómo nos reconciliamos con Él? Leímos, por medio de Jesucristo. ¿Cómo te reconcilias con Dios por medio de Jesucristo? Por medio de la confesión de tus pecados, de tu arrepentimiento. Pastor, pero ¿cómo me puedo arrepentir si las cosas no están funcionando bien? No entiendo. Hermano, si algo sabes, porque el Espíritu Santo te lo va a hacer saber, si algo sabes que no estás bien, no estás seguro de que lo que hiciste fue correcto, arrepiéntete. Y no es el cinismo, está bien, no importa, todo el mundo lo hace. No. No es el cinismo, es saber y entender que hay cosas que tienen que estar en paz con Dios. El trato hacia tu esposa, el trato hacia tu esposo, el trato hacia tus hijos, son cosas que tienen que estar funcionando bien. El trato entre hermanos es importante, porque eso es, para Dios dice, hey, a ver, si yo quiero conquistar una nación, voy a usar a ustedes. ¿Por qué tiene que haber una irreconciliabilidad entre ustedes? Irreconciliación, sí, nada más que era para hacerlo más exagerado. Conozco familias, hermanos, que llevan 30 años sin hablarse. 30 años. Más de la mitad de mi vida. Más que la vida de algunos de ustedes. Y no se hablan. ¿Y por qué no se hablan? Porque me hizo un fuchi. ¿Por qué no se hablan? No sé. Ni me acuerdo por qué no nos hablamos. Pero no nos hablamos y eso hay que mantenerlo. Y se vuelven irreconciliables. ¿Sabe por qué se vuelven irreconciliables? No es tanto lo que se hicieron, es la dureza del corazón. Eso es lo que hace que se vuelva irreconciliable con alguien.
porque no puedes perdonar o porque no puedes pedir perdón. ¿Está conmigo? Es lo mismo pasa con Dios. Nos volvemos irreconciliables con Dios porque no entendemos el perdón que Él nos otorga. Él quiere reconciliarse contigo. Él hizo la obra de reconciliación por medio de Jesús. Así es que lo único que tienes que hacer es venir a Jesús y reconciliarte. ¿Está conmigo? Ok. ¿Cómo funciona hoy en día? Ya no estamos en los tiempos de Moisés, no estamos en los tiempos del tabernáculo, no estamos en los tiempos de ofrecer un sacrificio en Yom Kippur, pero dijo el Señor que el Yom Kippur era perpetuo. ¿O cambió de parecer cuando vino Jesús? No. El Yom Kippur sigue siendo una celebración importante para Dios. Porque tú puedes venir a Dios todos los días del año, las 24 horas del día, y pedirle perdón por un pecado que cometiste. Pero si tú no tienes presente que existe un día como el Yom Kippur, no entiendes la magnitud del perdón. Por eso quiero que les quede claro que el Yom Kippur para Dios es importante. No lo celebramos nosotros como si fuéramos judíos, pero es importante y tiene que ser importante para ti. Tener presente que un día al año es el día que Dios destinó para reconciliarse con el pueblo de Israel. Hoy nosotros la reconciliación que tenemos no es solamente en Yom Kippur, pero el que tú sepas que existe el día, que tú sepas que hay un día importante para Dios para perdonar a su pueblo, te hace tener presente que para Dios es importante el perdón y la reconciliación. Porque todos los días le pides perdón a Dios. Yo llegué a una costumbre, a un hábito de todos los días irme a dormir y antes de dormir decirle: Señor, gracias por este día, gracias por lo que tú me cuidaste, gracias. Ya estaba más dormido que despierto. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Perdóname todos mis pecados, de los que me acuerdo, de los que no me acuerdo, de los que hice y de los que no hice también, por omisión, por complicidad, por lo que sea, por complicidad. Ya como si fuera una cantaleta sin entender lo que estaba yo diciendo. Más dormido que despierto. Y eso se volvió una costumbre en mí. Una costumbre de decirle a Dios: Señor, perdóname, ya tú sabes, Señor, perdóname. Y muchos caemos en esa costumbre de pedirle perdón a Dios como cualquier cosa. Hermano, nos ofendemos entre nosotros. Nos hacemos daño entre nosotros. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus hijos. Ya perdóname. ¿Cómo que ya perdóname? Ese ya perdóname, no le estás dando la importancia que tiene el perdón. Es una costumbre, ya tienes la obligación de perdonarme. Más si eres cristiano. ¿Eres cristiano? Ya perdóname. Ya sabes lo que eso implica, ¿no? Implica que estoy arrepentido, implica que tú tienes que perdonar. Y eso es lo que hacemos, minimizando el significado del perdón, porque estamos minimizando la importancia del arrepentimiento. Y tan es así que lo volvemos a hacer. ¿O no? Entonces el que perdona, va a llegar el momento de decir: ya chole, con tu ya perdóname. Y por eso muchos corazones se hieren, por eso muchos matrimonios terminan, por eso muchas cosas pasan. Porque no nos podemos perdonar. Porque nuestro corazón se ha endurecido tanto, se ha hecho tanto daño, que ya el perdón no tiene relevancia. Pero Dios dice: no. Ustedes pueden arruinar 364 días del año, pero hay un día que no pueden arruinar respecto al perdón, y es cuando yo perdono. Y cuando yo perdono, eso es relevante. Porque el perdón que yo doy es a través de tu arrepentimiento. No es a través de ya perdóname Dios, ya tú sabes, Señor. No. Tiene que haber un corazón arrepentido, tiene que haber una sinceridad en nuestro corazón de entender lo que significa el perdón de Dios para acercarnos a Él y reconciliarnos con Él. ¿Está conmigo o no? Entonces, ¿cómo sucede hoy en día? ¿Cómo sucede hoy con Dios y con Jesús de por medio? Lea conmigo en Hebreos capítulo 4. El libro de Hebreos es uno de los libros que mejor explica. ¿Sabe quiénes son los hebreos? Los judíos, el pueblo de Israel. Y esa carta fue escrita a los hebreos. Y me llama la atención que en esta carta escrita a los hebreos, una de las cosas que más se hace énfasis es en el sacerdocio de Jesús. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. No conforme a la tradición judía, a la celebración judía o a la ley judía, o a la ley de Moisés,
sino conforme a la gracia por medio de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Sabe cómo entraba el sacerdote en el tiempo de Yom Kippur al lugar santísimo? ¿Alguna vez se lo he explicado? El sacerdote no traía su vestidura normal, no traía su vestidura normal, traía vestiduras blancas en el día del Yom Kippur. No podía usar nada de cuero, no podía tener contacto sexual con su mujer durante un año, no podía comer algunas cosas impuras, no podía tocar sangre, no podía visitar a algún muerto, aunque fuera su papá o su mamá. Durante ese año de santificación no podía hacer nada que contaminara su vida, que lo volviera impuro, durante un año. Así es que durante ese año el sacerdote se santificaba y se preparaba para presentarse en el lugar santísimo. Acuérdense cómo era el lugar, el templo de Dios. Era el atrio, imagínense que es el atrio, el patio, y es un espacio amplio donde está el altar de bronce, donde se consumen los sacrificios, y está la fuente de bronce. La fuente de bronce es donde hay agua para que los sacerdotes se laven después de los sacrificios y se revisen sus vestiduras a ver si no están manchados de sangre o de alguna impureza, para poder entrar después del atrio, poder entrar al lugar santo. En el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, está la lámpara de aceite, está los panes y está el incienso. Y eso está ahí. Bueno, en el atrio donde está el altar de bronce y la fuente de bronce, en el atrio puede entrar todo el pueblo. Toda la nación podía entrar al atrio, principalmente porque ahí era donde ofrecían el sacrificio. Entonces el pueblo tenía que llevar su sacrificio al altar de bronce. El altar de bronce era una cosa más o menos como de, si no me equivoco, tenía como 2 metros o 1,5 metros, perdón, se me fue el dato, pero y estaba alto y estaba siempre encendido. Recuerde que el fuego del altar no fue un fuego que trajeron con chispitas o encendedor o unos cerillos ahí centenario y que prendieron no. El fuego fue fuego del cielo. Cuando el altar estaba listo y iban a ofrecer el sacrificio, fuego del cielo cayó y se prendió. La responsabilidad de los sacerdotes era mantener ese fuego encendido todo el tiempo. Ese era su trabajo. Todo el tiempo, las 24 horas del día. Ay, que vámonos de vacaciones y ahí te dejamos encargado a alguien. No, eran ellos los que tenían que estar. Por eso se rolaban los sacerdotes. Por eso todo el sacerdocio le fue asignado a la casa de Aarón, a él y a toda su descendencia de la tribu de Leví. Toda la descendencia eran los sacerdotes encargados de todo lo que tenía que suceder en el templo. ¿Sí está conmigo? Aarón pertenecía a la tribu de Leví, por eso la tribu de Leví tiene esa responsabilidad. Entonces, venía el pueblo, entraba al atrio, presentaba el sacrificio en el altar de bronce. El sacerdote, ahí era donde ofrecía el sacrificio, del Yom Kippur. Ay, perdón. Era donde tenía que ofrecer el sacrificio. Y después de ahí, de ofrecer el sacrificio, entraba, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Solo los sacerdotes, nadie más. Porque los sacerdotes tenían ciertas reglas para poder entrar al lugar santo. Pero después de estar en el lugar santo, donde están los panes, donde está el incienso, donde está la mesa, donde está la lámpara, en fin, el aceite, todo eso, donde está todo eso, después de estar ahí, ellos preparaban el incienso y empezaban a adorar al Señor ahí en el lugar santo, preparando el incienso. Ya que el incienso estaba lo suficientemente prendido, lo que hacían era con una vara meter al lugar santo, porque el lugar santo estaba dividido, estaba hacia adentro, era más pequeñito, y en el lugar santo lo dividían unas cortinas de un grosor como de 10 centímetros. O sea, no eran unas cortinas como las que tienes en la sala de tu casa, no, que están llenas de mugre y también pesan, pero no, esas no son.
Esas eran de un grosor de 10 centímetros, más o menos. Estoy haciendo cálculos aproximados porque no tengo ahorita en la memoria el dato preciso, pero era un grosor bastante denso. Entonces el sacerdote no era así como que abre las cortinas y pasa. Las cortinas eran de una sola pieza, desde arriba hasta abajo. No había forma de recorrerla en medio para abrirla y entrar, o de un lado, de un costado, abrirla y entrar. La única forma de entrar al lugar santísimo era por abajo de la cortina. Esas instrucciones Dios se las dio al pueblo de Israel para que construyeran así el templo y el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, él tomaba el incienso, tomaba la vara y con la vara ponía el incienso en el piso y empujaba con la vara el incienso para que el lugar santísimo se llenara de incienso. Después de unos minutos de esperar a que el lugar se estuviera lleno de humo, el sacerdote podía entrar. ¿Cuál era la forma de entrar? Por abajo de la cortina. No había otra forma de entrar. Y entonces el sacerdote se hincaba delante del lugar santísimo, y cuando se hincaba empezaba a orar, empezaba a adorar, empezaba a consagrarse delante del Señor, y lo primero que metía al lugar santísimo eran sus manos. Y entonces metía las manos por debajo de la cortina, y lo primero que Dios miraba de ese sacerdote eran sus manos. Es decir, la obra que había hecho durante todo ese año que se había preparado para estar delante de Dios. Una vez que metía las manos, él entraba. El ambiente dentro del lugar santísimo era puro incienso, puro humo. Estaba lleno de una nube densa, completamente densa, porque no tenía ventilación eso, con un olor muy grato a incienso, pero muy denso, no se veía absolutamente nada, y el sacerdote entraba. Y una vez adentro, el sacerdote tenía que ir amarrado de una cuerda a la cintura, tenía que estar amarrado de una cuerda a la cintura para poder entrar. Y además traía una especie de cascabel o de sonaja, sí, como cascabel, que sonara amarrado a sus vestiduras. Porque mientras el sacerdote estaba en el lugar santísimo, haga de cuenta, este es el lugar santísimo, y el sacerdote está dentro, adorando al Señor, buscando el perdón de Dios, suplicando por la misericordia de Dios, pues el cascabel, la campanita sonaba. En el momento en que la campanita dejaba de sonar, la cuerda que estaba hacia afuera, los sacerdotes que estaban afuera, jalaban la cuerda para ver si el sacerdote todavía estaba vivo. Porque si el sacerdote tenía pecado, en el momento de presentarse delante de Dios, el sacerdote caía muerto. Así es que el sacerdote podía estar adentro, pero si no estaba limpio, si no se había santificado, si no se había consagrado a Dios, el sacerdote caía muerto. Entonces, cuando la campanita dejaba de sonar, dice, ay, ya se petateó. Jalaban la cuerda. Si de adentro le decían, no jalen, que descobijan, y le respondía el jalón, o sonaba la campanita otra vez, no está vivo, dejémoslo, todavía está intercediendo. ¿Por qué el sacerdote moría? ¿Por qué siendo el sacerdote moría delante del Señor? Porque el lugar al que estaba entrando era donde estaba la misma presencia de Dios. En ese lugar estaba un arca del pacto, como esta que tenemos aquí, por eso la hicimos y la pusimos aquí, pero era un arca del pacto, no en dibujo, estaba hecha, era real, con dimensiones específicas, bañada en oro, y en esa arca, dentro del arca estaban los 10 mandamientos del Señor, la vara de Aarón, una vara que reverdeció después de estar seca por muchos años, reverdeció, Dios la hizo reverdecer sin estar sembrada, es decir, volvió a tener vida sin estar sembrada, estaba seca y reverdeció. Esa vara está ahí y está una porción del maná, del alimento que Dios les daba de manera sobrenatural al pueblo de Israel durante el desierto. Eso era lo que tenía el arca del pacto. Y eso estaba ahí, y esto representaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué era lo impresionante? Era lo que estaba sobre el arca. Estos 2 querubines que estaban frente a frente mirándose con alas cubriendo ese lugar. Porque en este lugar estaba la gloria de Dios. A esta tapa, a esta parte que cubría el arca del pacto se le llamaba el lugar de la propiciación, el lugar del sacrificio. Aquí era donde sucedía el sacrificio.
no afuera en el altar de bronce, sino aquí. Aquí era donde Dios recibía, la presencia de Dios recibía el sacrificio del pueblo de Israel o no. Y cuando el sacerdote entraba, el sacerdote caía muerto porque la gloria de Dios se manifestaba. Dios mismo estaba cara a cara con Dios. La Biblia dice en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios, Señor, déjame verte cara a cara, Dios le dice, no me puedes ver cara a cara, porque el que me mire cara a cara morirá, ciertamente morirá. Por causa de la santidad, de la gloria, de la perfección que Dios tiene, al estar en contacto con la imperfección o el pecado que hay en nosotros, el ser humano no puede soportar la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Ahora no me miren con cara de susto, porque eso dice el escritor de Hebreos. Ahora ustedes no tienen que hacer todo eso para estar cara a cara con Dios. Dice, ustedes pueden acercarse confiadamente. O sea, si tú sabes que te vas a morir, ¿te acercas? No te acercas. Y el escritor de Hebreos le dice a los hebreos, a diferencia del sacerdote anteriormente, ahora ustedes pueden, no dependiendo del sacerdote, ustedes mismos pueden venir a la misma presencia de Dios, acercarse a la presencia de Dios y estar en su presencia. ¿Por qué podemos hacer eso? Leamos por qué. Lea ahora en Hebreos, en el mismo libro de Hebreos. ¿Quiénes podían entrar al lugar santísimo? Pero hoy, como, mire, yo termino de predicar, terminamos la enseñanza, y usted viene y se acerca y entra aquí como si nada. ¿Acaso le ha caído fuego del cielo? ¿A mí me ha caído fuego del cielo? No. ¿Hemos caído muertos? No. Bendito sea Dios por eso. Porque podemos venir al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, sin ningún temor, confiadamente. ¿Ok? ¿Por qué lo podemos hacer? Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué podemos entrar al lugar santísimo? Por el sacrificio hecho. Jesús se sacrificó por nosotros. Por eso usted puede orar a Dios con toda libertad. Yo les decía a las hermanas y a los hermanos que se entraron a la reunión el viernes, usted invoca el nombre de Dios y tiene la atención de Dios inmediatamente. Usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, inmediatamente Dios está poniendo toda su atención a lo que va a salir de tu boca. Imagínate, tú vienes al lugar santísimo, algo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento les costaba mucho trabajo prepararse, hermano. No era de que hay un año, era un año en el que ellos tenían que estar consagrados. No tenían que tener malos pensamientos, no tenían que tener malos deseos, no tenían que estar pensando en si tenían hambre o no, o si se estaban enojando porque la esposa le tenía la comida, no le había preparado la comida a tiempo. No, hermano, ellos estaban concentrados durante un año completamente en Dios. Y si fallaba su preparación, su santificación para entrar al lugar santísimo, por eso caían muertos. Porque no se habían preparado. Y yo les decía el viernes, cualquiera que dice, Señor, necesito tu ayuda, inmediatamente la atención de Dios está sobre ti. Inmediatamente. Y puedes entrar hasta el lugar santísimo. Pastor, pero el templo estaba cerrado el miércoles a las 4 de la tarde que necesitaba el milagro. Hermano, el templo no, el lugar santísimo ahora no solamente está aquí en el templo, está en tu corazón. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Tú puedes buscar a Dios en tu interior, porque ahí Dios está conteniéndose dentro de ti. Él mismo se autocontiene para estar dentro de ti y que tú lo puedas encontrar ahí dentro de ti. Por eso oramos, hermano. Por eso oramos, hermana, para que usted se encuentre con Dios. Por eso no menosprecie el momento de estar con Dios, el momento de la presencia de Dios. Ay, otra vez, pastor, lo mismo. No, hermano, es un momento de verdad, es un momento que usted tiene que saber y tiene que entender que es el momento de encontrarte con Dios.
Podemos echar a perder todos los días del año, pero Dios dice, mi día de perdón, mi día de encuentro, mi día de reconciliación con Dios, tú no lo vas a echar a perder. Para mí es sagrado, para mí es perpetuo, para mí es un momento de consagración, de sacrificio, de encontrarme con mi pueblo. Y Dios te ofrece un día de Yom Kippur todos los días del año. El día de perdón es todos los días del año. Porque no te tienes que esperar al día del Yom Kippur para venir a buscar al sacerdote y que él te presente o presente tu ofrenda en el lugar santísimo. ¿Quién lo puede hacer? Lo que acabamos de leer. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién entra al lugar santísimo? Nosotros. Y lo hacemos con libertad, sin condiciones. No hay una condición que te impida venir al lugar santísimo y presentarte delante de Dios y encontrarte con Él para tu perdón. ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Porque eres de buena gente? ¿Porque te preparaste? ¿Por qué dice ahí? Por la sangre de Jesucristo. El sacrificio que hizo Jesús es lo que cubrió completamente la oportunidad de entrar al lugar santísimo. ¿Sí está conmigo? ¿Está conmigo? Sí. Sigamos leyendo ahí. Así que, otra vez el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué pasó con el velo que dividía? ¿Qué pasó con el velo? Lo abrió. ¿Se acuerda cómo era el velo que estaban antes de entrar al lugar santísimo? Ese velo grueso que estaba sellado de todos lados, que la única forma de entrar era por abajo arrastrándote. Dice, no, ya fue abierto el velo. Ya puedes entrar caminando. Y sin embargo no lo hacemos así. ¿Cómo entramos? Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque todavía tenemos culpa dentro de nosotros que nos impide reconocer que Jesús ya lo hizo por nosotros. Él fue el que se humilló. Él fue el que se sacrificó, Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Él es el Cordero que fue escogido para darnos el perdón. ¿Sí está aquí o no? Ok, sigamos, todavía no terminé. Solamente déjeme leer esta parte. Dice versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Por eso cuando lo invitamos a participar de la cena del Señor, y le decimos, hermano, venga, este próximo domingo tenemos cena del Señor a las 10:30, no se lo pierda. No se lo pierda porque es una forma de tener presente lo que Él hizo por ti. No crea que hacemos el ritual de la cena del Señor porque no tenemos nada que hacer y porque, pues hay para entretener a la iglesia. No, hermano. O para que sean más perdonados. No, el momento de la cena del Señor es nuestra comprensión, nuestro entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso en cada cena del Señor hay una enseñanza, hay una explicación, hay un recordatorio, hay una oración para que tú lo hagas y participes de la cena del Señor con convicción en tu corazón de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces cuando lo invitamos a la cena del Señor, no se la pierda. No se diga, ay, es que ya es muy temprano, pastor, no lo podemos hacer al final. Créanme, lo hemos pensado hacerlo al final, para que estén todos. Pero el esfuerzo es de tu parte hacia Dios. Él ya hizo su parte. Ahora a ti te toca venir temprano, un domingo cada 15 días, para participar de la cena del Señor. ¿Sí está conmigo? No estoy enojado, ya está regañando otra vez. No, van a empezar a orar para que denle de desayunar antes de que venga el templo. Ok, no pierda Hebreos, vamos a regresar a Hebreos en un momento, pero quiero que me acompañe a Mateo. Mateo capítulo 27, para confirmar lo que acabamos de leer de Hebreos. ¿Cómo es que se abrió el templo? Perdón, se abrió el velo del templo. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estoy en Mateo 27, acabo de leer el versículo 50, ahora el versículo 51. Dice, y aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, en el último grito que salió de su boca, no es que ¡ah! No, fue una expresión como sacando el último aire o el último aliento de vida que estaba en su cuerpo. En ese momento que él exhala ese último sonido que sale de su boca, en ese momento dice que se rasgó, al mismo momento que se estaba siendo crucificado Jesús, se rasgó el templo. ¿Se acuerdan del velo? Ese velo grueso de 10 centímetros, se rasgó. Lo más común, cuando rajas una tela que está sujeta a algún lado, ¿de dónde la rajas? De abajo hacia arriba, ¿no? De donde está suelto hacia arriba, es lo que normalmente haces. Bueno, en este caso no fue de abajo hacia arriba, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Para mí eso es como una señal de que el que estaba abriendo el paso al lugar santísimo era Dios. Era Dios diciéndonos, ahora tienes acceso al lugar santísimo. Ahora puedes entrar. ¿Cómo nos dice Hebreos? Con libertad. Y se abrió el velo, se rasgó, se partió ese velo gruesote, se partió, tembló la tierra y después se rompieron las rocas. Uno puede decir, es que se rompieron, como tembló, se rompieron las rocas, y eso, cuando se rompen las rocas, se rasgó el velo del templo. No, pero el orden fue distinto. Primero se rasgó el velo, luego tembló y luego se rompieron las rocas. Entonces, no es porque tembló y se rompieron las rocas que se rasgó el velo. No, no es así. Primero se rasgó el velo. Y eso hizo que temblara la tierra. Porque ahora el acceso que Dios nos estaba dando a todos nosotros por medio de Jesús era un acceso libre al lugar santísimo. A estar cara a cara con Dios. Ahora, muchos no nos atrevemos ni a llegar al atrio. No llegamos ni a la fuente de bronce, no llegamos ni al altar de bronce, mucho menos nos atrevemos a llegar al lugar santísimo. El Yom Kippur, el día de Yom Kippur, es un día importante para el pueblo de Israel, pero tiene que ser importante para ti y para mí también. No porque seamos judíos y vayamos a hacer la celebración como los judíos, sino porque es el recordatorio de que antes para nosotros era casi imposible obtener el perdón. El día del Yom Kippur, hermana, era para el pueblo de Israel, no para las naciones de la tierra. El día del Yom Kippur era el día del perdón para la nación de Israel. Hoy todas las naciones de la tierra tienen acceso a ese perdón. Ustedes y yo tenemos acceso a ese perdón sin ser judíos, sin practicar la fiesta judía, sin ofrecer un sacrificio como el pueblo de Israel lo hacía, por el solo hecho de que Jesús derramó su sangre y nos dio acceso al lugar santísimo. Amén. Entonces, cuando hablamos del día del perdón, tenemos que entender que el perdón es importante para nosotros, pero el perdón no sucede si no hay arrepentimiento. Amén. Creí que ya se les había olvidado. Ok, regresemos a Hebreos, pero ahora en el capítulo 2. Sigue hablando de Jesús, el libro de Hebreos, pero ahora en el capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar es para quitar, para perdonar los pecados del pueblo. Jesús no solamente fue el cordero que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, sino que Jesús fue el mismo sacerdote, el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio. Imagínense a él siendo el sumo sacerdote, ofreciéndose a él mismo como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron expiados, de la expiación, es decir, del perdón. Cuando se habla de expiación, se habla de quitar lo que tenía un valor impagable,
que fue pagado por alguien para que nosotros no tuviéramos que pagar esa cuenta. Imagínate que vas a un mercado de lujo, a un restaurante de lujo, empiezas a comer y cuando te traen la carta, dicen estos son los precios, te sorprendes porque resulta que todo lo que comiste se va a llevar toda tu mensualidad o todo tu salario del mes o todo tu salario del año. Y entonces empiezas a ver la cuenta y dices, no, ¿sabe qué? No puedo pagar. Y entonces el dueño del restaurante, llaman al gerente, llaman al dueño y dicen, no, pues cárcel. Y alguien que escuchó por ahí que te comiste todo lo que te comiste, que hiciste todo lo que hiciste, que no puedes pagar, alguien en el restaurante se acerca y dice, no, no se preocupe, yo pago. Y el gerente dice, no, pero es que yo pago, yo no se preocupe. Esta persona no trae para comer, no traía para pagar eso, no se imaginó los precios, el costo, lo caro que le iba a salir, yo pago. ¿Qué va a hacer el restaurante? ¿Qué va a hacer el gerente? Aceptar el pago. ¿Y qué va a pasar con el comensal que comió sin pagar? Nada, se va libre. Porque alguien más pagó por él. No es que la comida no costaba, no es que la comida le salió gratis. No, hermano, ay, comí gratis. No, no comiste gratis. Alguien pagó tu cuenta, pero no comiste gratis. Eso es la expiación. Es que tú tenías una cuenta impagable y alguien la pagó por ti. Entonces, cuando Jesús pagó y expió tus pecados, perdonó tus pecados, no es que a ti te salió gratis el perdón, es que a Él le costó la vida. Y Él pagó con su vida tu perdón. Su sangre fue el precio de tu perdón. Eso significa para nosotros hoy en día el Yom Kippur. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Es el perdón de nuestros pecados, el perdón completo. No crea que, imagínense en el restaurante, este mismo ejemplo del restaurante, imagínense que él dice, yo voy a pagar, pero a él cóbrele los jitomates. O a él cóbrele la sal que se puso. O a él cóbrele el agua. Por lo menos paga algo, hermano, el agua, ¿no? Jesús no te dejó nada por pagar. Él lo pagó todo. Lo que hiciste antes, lo que haces hoy, incluso lo que harás. Ay, pastor, entonces si Dios ya sabe que voy a pecar y peco, entonces ya me perdonó, ¿para qué nos arrepentimos? Para que tú reconozcas el Yom Kippur, para que tú reconozcas el perdón, el sacrificio pleno de Jesús, la expiación de tus pecados. Y eso no pasa si no hay arrepentimiento. ¿Sí está conmigo? Sí. Ok, termino ya casi. Ay, qué ligero. Yo quisiera dejar, mire, tengo muchos textos para leer, ya no me alcanza el tiempo. No quiero atiborrarlos con textos bíblicos, pero quiero dejar algo que le quede en su corazón. No menosprecies el perdón. No menosprecies el perdón de Dios. No menosprecies la manera en cómo Dios te perdonó. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús en la cruz, no es cualquier cosa, no es un acto histórico, no es un acto religioso. Es el momento de tu perdón, es el momento de tu reconciliación con Dios. Cuando nosotros menospreciamos mucho el perdón y no nos importa la manera en cómo vivimos, o creemos que el perdón de Dios no es tan importante, decimos, ay, el Yom Kippur, ay, yo no soy judío, no importa, y no entendemos la importancia que tiene el perdón de Dios, le voy a decir por qué no lo podemos entender. Porque nos cuesta mucho trabajo perdonar. Cuando tú todavía guardas resentimiento y rencor, no has entendido lo que significa el perdón. Uno de los mensajes más insistentes de nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote que intercedió por nosotros y que se sacrificó a sí mismo siendo un cordero para darnos salvación y perdón, este mismo hombre que entendía la razón del Yom Kippur y del perdón para la humanidad, este mismo hombre insistió en su mensaje acerca de perdonar. En Mateo, al principio del mensaje, lo que llamamos el Sermón del Monte, que es el primer gran discurso que dio Jesús, es donde empezó su ministerio prácticamente dando este discurso. En este momento el Señor Jesús, una de las enseñanzas principales con las que inicia el mensaje, es el perdón. En Mateo capítulo 5, habla acerca de perdonar. Dice, perdonen a sus hermanos, reconcíliate con tu hermano. Estaba hablando precisamente de la ofrenda que se traía en Sukkot.
y le dice, si tú vas a traer tu ofrenda, ahí en Mateo capítulo 5 dice, si tú vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar. Dice, no te la lleves, déjala aquí, porque luego te la llevas y te la gastas. No, déjala aquí en el altar. Ve, reconcíliate con tu hermano, regresas y presentas tu ofrenda. Nosotros vamos a recoger una ofrenda especial en la próxima semana, como en alusión, como en simbolismo de la ofrenda de Sukkot, que es la que viene después de Yom Kippur. Porque termina el día de Yom Kippur, martes empieza, termina miércoles, y después de ahí empieza la fiesta de Sukkot. Es una celebración, hermano. Es un pachangón que hacen los hebreos, que es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot es la gratitud a Dios por las cosechas recibidas, por los frutos que le dieron los árboles. Ya no es la cosecha de las semillas, ahora es la cosecha de los frutos. Y ellos traen una ofrenda especial. Y Jesús, haciendo énfasis a esto de la ofrenda especial, a esto de la ofrenda de Sukkot, les dice, si tú traes tu ofrenda, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Bueno, deja la ofrenda, insisto, porque se la llevaban y luego ya no regresaban con la ofrenda. Deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano, y una vez que te hayas reconciliado con tu hermano, presentas tu ofrenda. El Señor Jesús le está diciendo, ¿de qué te sirve traer tus ofrendas al Señor en día de Yom Kippur, en día de Sukkot, después de que Dios te perdonó, si tú no puedes perdonar? Y para dejarlo más claro acerca del perdón de Dios, en el siguiente capítulo, en el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Y le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, 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 vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Se acuerda de esa enseñanza? Sí. Ok. Después de eso dice, porque si vosotros no perdonan a sus hermanos sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. Pero se acaba de decir del Yom Kippur que somos perdonados y que traigamos nuestra ofrenda. ¿Por qué ahora dice que no vamos a ser perdonados? El asunto está, no en que Dios no te quiera perdonar, es que tú no entiendes acerca del perdón. La importancia, la relevancia que tiene el perdonar a otro es tan importante como el perdón que Dios te da a ti. Nos vamos a la tumba con rencores, hermano. Vivimos amargados en el corazón porque no podemos perdonar, porque tardamos en perdonar. Ay, pastor, que haga frutos dignos de arrepentimiento y entonces lo perdono. No, no dice eso la Biblia, dice perdona. Y Dios te perdona. Hermano, cuando tú aprendes a perdonar, entiendes todo lo que Dios te ha perdonado. Porque empiezas a mirar las cosas desde otro punto de vista. Desde la misericordia, desde la compasión, desde la empatía. Guardamos rencor por aquel que nos hizo una mala jugada, por aquel que nos ofendió, por aquel que nos traicionó, por aquel que nos defraudó. Y no perdonamos. Nos enojamos en el momento y no perdonamos. Ay, ya perdóname. Ay, está bien, ya te perdono. Y menospreciamos el perdón y el significado que éste tiene. El perdón no es un ay ya. El perdón es la reconciliación para que todo esté en armonía. ¿Sí me escuchó? ¿Has entrado a una casa donde hay mucha tensión? Donde se malmiran, donde hacen muecas. Ay, bien. Ay, mi suegra querida. Hácele, suegrita. ¿Han entrado a casas así? Lo que falta en esa casa es el perdón. Ahí viene otra vez. Ay, que no vea, que no. Es falta de perdón. Ahí viene por ahí, mejor me voy por acá. Es falta de perdón. No te engañes. Si tú no puedes perdonar, ¿cómo Dios te perdonaría? Y es que no es que Dios no te quiera perdonar, insisto. Cuando el Señor Jesús dijo, perdonen a sus hermanos sus ofensas para que Dios los perdone a ustedes, porque si ustedes no perdonan, Dios no los perdonará.
No es que Dios está enojado, tan indignado contigo o tan ofendido contigo que no te quiere perdonar. No es eso, hermano. La razón por la que Dios no te podría o no te va a perdonar, porque no perdonaste a tus hermanos las ofensas que te hizo. Y cuando dice hermanos no se refiere solamente a tus hermanos de sangre, se refiere a toda la gente a tu alrededor. La razón por la que Dios no te perdonaría no es porque no te quiera perdonar. La razón es porque tú no has entendido el perdón. Porque el arrepentimiento que hay en tu corazón no es honesto, no es sincero. Solamente es ya perdóname, Dios. Tú ya sabes cómo ando, tú ya sabes en qué fallo, tú ya sabes mi debilidad, tú ya sabes que peco, tú ya sabes esto. Y no has entendido que tiene que haber en tu corazón un arrepentimiento sincero. Por esa misma razón dice, perdona, para que puedas entender lo que le implica a Dios perdonarte a ti. Porque cuando tú perdonas, si alguien viene, ya perdóname, y tú lo perdonas y dices, este no se arrepiente, pero lo perdonaste. Tú sabes lo que eso implica para ti. Sabes que cuando perdonas, esa ofensa que te hizo, no la puedes tomar en cuenta otra vez. Si tú ya le perdonaste su ofensa, esa ofensa no es para decir, es que tú siempre vienes y vienes y me haces lo mismo y siempre. Entonces no lo perdonaste, porque sigues teniendo la lista, la cuenta pendiente por pagar. Cuando tú perdonas, esa cuenta pendiente quedó pagada. ¿Cómo quedó? Pagada. Vuelvo al ejemplo del restaurante. Te comiste todo, no pagaste, alguien pagó por ti. A la siguiente semana regresas. Y el del restaurante dice, no, usted no lo podemos recibir porque usted no paga. Mentira, tu cuenta fue pagada. El del restaurante tiene que recibir a fuerzas porque quizás ahora sí traigas dinero. Y si no trajeras dinero, a lo mejor se selecciona, oye, sí trae para pagar. O vino la misma persona de hace 8 días que le va a pagar la cuenta. Pero no puede evitar el servirte, porque tu cuenta ya fue pagada. Cuando tú perdonas al que te ofendió y viene otra vez y trata de hacerte el mismo daño, a lo mejor te cercioras, ¿no? Oye, no me vayas a hacer lo mismo, por favor. Sí. Pero no le puedes juzgar por lo que ya le perdonaste. No le puedes traer a la luz lo que ya le perdonaste. No le puedes reclamar lo que ya le perdonaste. Y por esa causa, hermano, porque no perdonamos de verdad, es que Dios no nos perdona a nosotros. Porque no hemos entendido lo que implica el perdón. Y entonces cuando tú te arrepientes delante de Dios y le pides perdón, Dios te perdona de corazón, sinceramente. Él te limpia de tus pecados. Pero cuando tú entiendes el perdón de Dios, entiendes que lo que estás haciendo es reconciliarte con Dios. Entonces, cuando tú perdonas a tu hermano sus ofensas, ¿qué estás haciendo? Reconciliarte con él. Donde todo esté en armonía. Donde no puedes seguir haciéndole una mala cara. Oye, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque ya te reconciliaste. No le puedes estorbar. Y él tampoco te puede estorbar. Una sola cosa tienes que hacer y no la tienes que hacer mal. ¡Pum! Le das el martillazo. Te perdono, pero no olvido. Que te perdone Dios. Yo no soy Dios para perdonarte. Si no perdonas, no te perdonan. Y puede haber 1000 Yom Kippurs al año. Pero si no has entendido el perdón, no entiendes el significado del Yom Kippur. El Señor Jesús puso un ejemplo, y ahora sí con esto termino ya. El Señor Jesús puso un ejemplo. Él iba a ser arrestado. Unos días antes de ser arrestado, él entró a Jerusalén. Un hombre importante, un hombre religioso, lo invitó a su casa. Lo invitó a comer con todos sus discípulos. El Señor Jesús aceptó la invitación. Simón el fariseo, ahí está en la casa de Simón el religioso fariseo, y está comiendo con ellos. Jesús entra a la casa, el fariseo lo recibe, pasa a él y toda la tropa de discípulos que tenía, 12 por alimentar, y les empieza a servir. Los sirvientes dan la comida y de repente entra una mujer, una prostituta. Y cuando entra, se acerca a Jesús
y vacía una botella de perfume muy caro, nardo puro, dice la Biblia. Una botella de perfume muy, muy caro. Y le empieza a enjuagar los pies. Y esta mujer agarra sus cabellos y con sus cabellos empieza a limpiar sus pies y los lava. Y los está lavando y con sus mismas lágrimas sigue enjuagando los pies. El religioso le dice a Jesús, si tú supieras quién es esa mujer que te toca, no le permitirías que te tocara. Y entonces Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón de este hombre, le dice, desde que yo llegué a tu casa y tú me recibiste, no me diste un beso de bienvenida. En la cultura, cuando alguien es bienvenido a una casa, en la cultura hebrea, cuando alguien es bienvenido, se le da un beso de bienvenida. Si no es bienvenido, solamente se le dice pásele, pero no se le da un beso. Porque el beso es un símbolo de gratitud por la visita, pero también de reconocimiento de que esa persona es bienvenida. Por eso Jesús les dijo, ustedes vayan, les dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan a una casa y en esa casa no los reciban bien, no sean bienvenidos a esa casa, sacúdanse los pies y salgan de esa casa. Si son bienvenidos en esa casa, es decir, son recibidos con un beso, si son bienvenidos a esa casa, entonces la paz que está en ustedes y la bendición que está en ustedes, el shalom, dice el Señor, el shalom que está en ustedes estará en esa casa. ¿Sí se da cuenta? Entonces Jesús le dice a Simón, cuando yo llegué a tu casa, no me diste un beso de bienvenida. Y esta mujer, desde que llegó, no ha parado de besar mis pies. Desde que llegué a esta casa, le dice Jesús, no me diste agua ni para lavar mis manos, ni para lavar mis pies. Recuerde que en aquel entonces no usaban calzado como el de nosotros. Y no había carros en las calles. Lo que había era animales de carga en las calles y el calzado que usaban era calzado abierto. Entonces afuera, además de tierra, además de polvo, había excremento de animales que se pegaba a sus pies, a sus chanclas. La altura de las mesas en el Medio Oriente en aquel entonces era de esta altura, más o menos. No eran no eran mesas altas con sillas altas, donde los pies quedaban hasta abajo y la comida estaba arriba. De hecho, en algunas ocasiones se sentaban casi a la altura del piso. Entonces imagínense sentados aquí, con los pies llenos de polvo y de excremento de animal, comiendo, lo incómodo que sería, no solamente para el que traía los pies sucios, sino la incomodidad que había en todos los demás que estaban a la mesa. Por eso, por costumbre, una de las cosas que hacían los anfitriones era tener a uno de sus siervos, quizás al más insignificante de los siervos, de los esclavos, tenerlo a la puerta con un lebrillo y una toalla, lavando los pies a los invitados. Y Jesús le dijo, ni siquiera me lavaste, pero no es que quería que me lavaras, pero ni siquiera me diste agua para lavarme mis pies y me sentaste a comer. Y esta mujer, desde que llegó, no ha parado de lavar mis pies con sus cabellos. Y Jesús completa esta expresión diciendo, al que se le perdona mucho, ama mucho. El problema que tenemos muchos cristianos para amar a Dios es que creemos que Dios no nos ha perdonado nada. Que somos tan buenas personas que no necesitábamos el perdón de Dios. Que somos tan buenas gentes que no necesitábamos el perdón. Entonces, como no necesitamos el perdón, no perdonamos. Empieza a perdonar, hermano. Empieza a perdonar, hermana, a aquellos que te ofenden, por más insignificante que sea. Y no es que andes de perdonavidas, te perdono, te perdono, te perdono. Tú también, a ti también, me miraste feo, te perdono. No, no es así. Pero aquel que te ofende y se acerca a ti para pedirte perdón, perdónalo. Y si nunca te busca para pedirte perdón, de todos modos, desde lo más profundo de tu corazón, tú di al Señor, Señor, no me debe nada. Lo perdono, no me debe nada. Ay, pero me hizo, no me debe, Señor. Y la próxima vez que lo vea, estaremos reconciliados en armonía. Ni yo le estorbaré, ni él me estorbará. Él fluirá en lo que tiene que hacer con su vida y yo voy a fluir en lo que tengo que hacer con la mía. Y no nos vamos a estorbar.
porque estamos en paz. ¿Está conmigo? ¿No sientes que de repente vas contracorriente y que todo te estorba? Tienes que perdonar más y reconciliarte más con la vida. Incluso te tienes que perdonar a ti mismo. Somos buenos perdonando al mundo y nosotros, ay, eres malo, eres un desgraciado, por tu culpa estás así. No, hermano, perdónese. También los errores que cometió, las fallas que cometió, las equivocaciones, las malas decisiones. Perdónese, reconcíliese con la vida. Reconcíliese con Dios. ¿Está conmigo? Sí, amén. Y al final dice el Señor, con esto ahora sí termino. Dice la Biblia que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿De qué? Es decir, que quienes deberíamos de estar estableciendo la reconciliación en este mundo, deberíamos de ser nosotros. Quienes deberíamos de estar provocando la armonía de este mundo, deberíamos de ser nosotros. En tu trabajo tú debes de ser la causa de armonía. En tu negocio, con tu familia, no la causa de pleito, hermano. Ah, ya llegó, no lo inviten porque cada vez que viene, hermano, unas broncas. Tú debes de ser la razón por las tú debes ser, no la razón, tú debes de ser el embajador de la reconciliación en tu entorno. Tú eres el representante de Jesús. Jesús está contigo. ¿Cómo sucede eso? A través del perdón. ¿Está conmigo? Entonces, por eso el pueblo de Israel es importante, o Dios hizo tanto énfasis al pueblo de Israel, que celebraran el Yom Kippur. Nosotros lo recordamos, lo tenemos presente, pero sobre todo deberíamos de entenderlo. Amén. Entonces, cuando tú sepas que viene octubre, que viene septiembre, octubre, que viene otoño más bien, es el tiempo del Yom Kippur. Y empieza a tener presente en tu cabeza todo el tiempo, es importante el Yom Kippur porque es el día del perdón. Aunque tú tienes acceso todos los días y todos los días Dios te perdona, pero es para el pueblo de Israel es importante y Dios lo estableció para que quedara muy claro que el perdón no es nada más ya el, ay, perdóname ya. No, el perdón es algo serio. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Es la reconciliación de Dios con la humanidad. Es la reconciliación de todas las cosas que hay en la tierra con Dios. Es la reconciliación entre nosotros. Amén. Amén. El perdón hace eso. El perdón provoca la armonía en tu corazón. Hay mucha gente enferma por falta de perdón. Mucha gente que está mal emocionalmente por falta de perdón. Hay mucha gente en el hospital psiquiátrico por falta de perdón. ¿Está conmigo? Amén. Vamos a perdonar, ¿le parece? Póngase de pie. Es un buen día. Es un buen día para prepararnos. Aunque el pueblo de Israel lo va a celebrar martes y miércoles, nosotros lo hacemos hoy entendiendo lo que es el Yom Kippur. ¿Vale? Sabemos lo que es el Yom Kippur. Ya lo entendimos, ya lo aprendieron. Ya saben de qué se trata el Yom Kippur. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos a pedirle perdón a Dios, pero antes de pedirle perdón a Dios, vamos a perdonar. Vamos a reconciliarnos. Yo sé que hay algunas cosas que dice, Señor, es que esto es irreconciliable. Por eso le puse este mensaje, irreconciliables. Pero bendito sea Dios que sí podemos encontrar la reconciliación. Que tu corazón no se endurezca al punto de no poder perdonar. Porque entonces sí, si tú no puedes perdonar, entonces sí te vuelves irreconciliable. Porque al que perdona, Dios le perdona. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Una de las cosas que sucede en el Yom Kippur es que el pueblo de Israel le pide perdón a Dios, no solo de sus pecados, ¿sabe también de qué le pide perdón? De las promesas que no cumplió a lo largo del año. En Yom Kippur, el pueblo de Israel le dice a Dios, Señor, perdóname porque te prometí traer esta ofrenda y no la traje. Perdóname porque te prometí hacer esto y no lo hice. Perdóname porque dije que iba a visitar a alguien y no lo hice. Perdóname por mis promesas no cumplidas. Y Dios también los perdona. Eso también necesita perdonarse. Así es que hoy vamos a perdonarnos, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a reconciliarnos con nuestro entorno, con nuestra familia, con la vida misma. Vamos a provocar la armonía de Dios en todos nosotros. Padre, solo cierre sus ojos ahí, déjenme empezar esta oración
Cierre sus ojos y ahorita vamos a orar juntos. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque sé que estamos en tiempos de Rosh Hashanah. Han sonado las trompetas. Es el año de celebración para tu pueblo y nos acercamos al día del Yom Kippur. El día del gran perdón, el día de la gran reconciliación, el día de la expiación, del gran arrepentimiento, del sincero arrepentimiento. Y con esa convicción, Señor, entendemos que hay que reconciliarnos con nuestro entorno. Gracias por tu luz que nos ilumina. Gracias por tu luz que nos guía. Tenemos que reconciliarnos con nuestro entorno, con nuestra familia, en el trabajo, con la gente de la calle, con aquellos que nos han hecho daño, que nos han traicionado, que nos han ofendido, que nos han decepcionado, que no han hecho a nosotros lo que esperaríamos que hicieran, de las promesas no cumplidas, de los pactos no cumplidos. Padre, hemos sido lastimados, ofendidos, y quizás hasta nosotros mismos hayamos sido hecho la causa, o nosotros somos la causa de que haya falta de perdón en otras personas. Pero hoy venimos delante de ti y en el amor y en la misericordia que tú tienes por nosotros, nos presentamos para pedirte perdón y para perdonar. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria y a nuestro corazón las ofensas que nos han hecho. No para entristecernos ni para apesadumbrarnos o amargar nuestro corazón en este momento, sino para perdonarlos, para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Trae a nuestra memoria, trae luz a nuestro entendimiento para hacer presente, Señor, la vida de esa persona, el nombre de esa persona, la cara de esa persona, el momento en que nos lastimaron, que nos está haciendo daño esa falta de perdón. Porque a lo mejor durante el día no me acuerdo, en la semana no me acuerdo, en el año no me acuerdo, hasta que me vuelven a tocar esa fibra, esa membrana, esa herida en mi alma, que me hace volver a enfurecer, entristecer, deprimirme, enojarme, porque no he perdonado, porque no he sido liberado por la falta de perdón. Señor, en el nombre de Jesús, trae a mi memoria, Señor, el dolor y el sufrimiento, no para sufrir ahora, sino para recordar lo que tengo que perdonar. En el nombre de Jesús. Abra su corazón, hermano, por un momento. Y si puede, solo si puede y quiere levantar su mano derecha, solo si puede hacerlo y quiere hacerlo ahí donde está, con sus ojos cerrados, como tratando de alcanzar a Dios, al cielo, y diciéndole: hoy quiero perdonar, Señor. Y si puede sujetar con su mano como si se sujetara de las cosas que le han lastimado, de todas esas heridas del pasado, de todas esas personas que le han hecho daño, de las palabras ofensivas, de los momentos de traición, con su mano derecha sujetándolas, todas estas cosas, como un acto de fe, como un acto de profético para sujetar todo esto que te ha hecho tanto daño, que te ha lastimado a lo largo de los años y te ha ofendido profundamente en tu corazón. Ahora con tu mano sujétalo. Y dile: Señor, reconozco que estas cosas, estas acciones, estas actitudes me han estorbado, me han impedido caminar con libertad, me han impedido vivir en armonía, en paz. Por eso hoy la sujeto con mi mano derecha y la suelto, Señor, completamente. Hermano, suelte con su mano lo que ha impedido que usted viva en armonía y en paz. Señor, oramos a ti y nos liberamos. Perdono en el nombre de Jesús toda ofensa. Perdono de todo corazón, con toda convicción y con claridad en mis pensamientos, las ofensas que me han hecho. Si recuerdas la persona, si recuerdas el nombre de la persona, di: yo perdono a Juan, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi hermano, perdono a mi jefe en el trabajo, a mi ex jefe, lo perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono a aquel que me timó, que me robó, que me quitó lo que era mío. Yo perdono a aquel que me ofendió con sus palabras, que me lastimó y que me hirió profundamente. Yo perdono a aquel que me ha ofendido con sus miradas, con sus insinuaciones, con sus gestos,
con sus malos tratos. Yo le perdono en el nombre de Jesús. Aquel que me prometió y no cumplió, que me traicionó y me defraudó, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Al que me abandonó y no cumplió sus promesas, le perdono en el nombre de Jesús. Perdono a mis padres porque en su ignorancia lastimaron mi vida. Perdono a mis jefes, a mis maestros que me enseñaron la educación mal y trastornaron mis pensamientos. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Perdono al que me ha robado mi paz. El que ha robado mi tranquilidad por sus ofensas, por sus daños. Te pido, Señor, que me ayudes a perdonar a cada uno y que ninguna de estas cuentas sea una cuenta pendiente. Hoy me libero, Señor. Diga con sus propias palabras, hoy me libero. Hoy soy libre. No me debes nada. No me debes nada. Te perdono en el nombre de Jesús. Tus palabras me lastimaron, pero hoy te perdono. Tus acciones me lastimaron, pero hoy te perdono. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y bien sabemos que también nosotros hemos sido causa de ofensas y de daños. Hemos lastimado, hemos prometido y no cumplido, hemos abandonado, hemos traicionado, hemos mentido, hemos ofendido a otros. Así es que, hermano, es un buen momento, hermana, es un buen momento para pedir perdón. Así es que de todo corazón, entendiendo lo que implica el perdón, que es una cuenta por pagar y que alguien más va a pagar por ti, que alguien ya pagó por ti. Y ese alguien se llama Jesús. Que es un buen momento para pedir perdón. Y dile al Señor, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis ofensas, por todo lo que hice mal, Señor, por mis promesas no cumplidas, por haber dañado a otros con mis actitudes, con mis palabras, con mis pensamientos. Te pido que me perdones, Señor, de todo corazón. Hoy entiendo que la expiación de mis pecados fue por la vida de Jesús, por su sangre derramada. Hoy te pido perdón, Señor. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Me arrepiento de lo que he hecho mal, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi mala actitud, de mi mal pensamiento, de mis palabras erróneas y ofensivas. Me arrepiento, Señor, por participar de conversaciones de chismes y murmuraciones contra otras personas. Me arrepiento de hablar mal de alguien. Me arrepiento de pensar mal de alguien. De enojarme por cualquier cosa, de ofender, de la mentira en mi vida. Me arrepiento, Señor, de todo el pecado que hay en mí. En el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo una oración más. Hermana, tiene que perdonarse usted mismo. Sé que se ha equivocado, ha fallado, se ha decepcionado, ha cometido errores, pero es un buen momento para perdonarse. Y tan sencillo como decir, me perdono. Diga, me perdono. No me debo nada. Sigo adelante. Estoy en armonía y en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ya oramos. Pastor, pero no sacrificamos al Cordero. No, porque ya fue sacrificado. Sí. Amén. Amén. El Señor Jesús ya murió en la cruz. Amén. Puede sentarse. Vamos a orar para ser despedidos. Y vamos a orar por nuestros hermanos que están en línea, que nos ven a través de la transmisión que tenemos en vivo. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús. La buena noticia es que no somos irreconciliables con Dios. La buena noticia es que Dios puede reconciliarse contigo por medio de Jesús. Aprende lo que recibiste hoy, ponlo en práctica y que Dios te bendiga. Vamos a orar por los hermanos que nos ven en línea. Extienda sus manos hacia ellos.
donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo donde nos escuchen y nos vean, sean muy bendecidos, que Dios está con ustedes. Abre tu corazón a Jesús, recíbelo en tu vida y reconcíliate con Dios, que Él te ama. Padre, gracias. Gracias por cada hermano, hermana, por cada persona, amigo, conocido, gente que pasó por aquí. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tu palabra abunde en sus vidas para salvación y vida eterna, para que sean reconciliados contigo, reconciliados con la vida, reconciliados con su familia, con su entorno, en su trabajo, que sean muy bendecidos por tu palabra y que tu palabra abunde en sus corazones, para que ellos reciban de ti la reconciliación, la paz que tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos sus vidas. Amén y amén. Amén. Les bendecimos, hermanos. Nos vemos el próximo martes, la transmisión de la reunión. El jueves, nuestra última sesión de discipulado. Y el domingo aquí los esperamos después de las 11 de la mañana. Bendiciones. Hasta la próxima.